Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a darle unos 3 minuticos de espera para que el resto de gente invitada se termine de conectar. Shail, te escribo por privado. Sí, sí, si quieres escribir por privado. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenido a nuestro nuevo seminario posterior a Cancún con el nuevo Comité de Educación. Es un tema muy interesante y realmente con muchísimos retos para el futuro y todo lo que tiene que ver con el ámbito y el avance del cuidado intensivo pediátrico. Para mí es un placer darle la bienvenida al doctor Luis Moya. El doctor Luis Moya es médico y cirujano con maestría en pediatría de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También es especialista en medicina de paciente pediátrico en estado crítico del Hospital Infantil de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es profesor de la maestría de medicina crítica y cuidado intensivo pediátrico de la Escuela de Estudios de Posgrados de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos. Director del Grupo de Reanimación Cardiopulmonar Avanzada de Pediatría de Guatemala y actualmente es nuestro coordinador del Comité de la SLACIP de Educación. Doctor Luis Moya, bienvenido a nuestro nuevo seminario post Cancún. Muy Lo voy a buenas dejar tardes. por presente nuestros dos invitados adicionales. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a los dos expositores. Yo solamente voy a hacer una breve presentación. El doctor Mauro García. Él es médico y cirujano, pediatra, es pediatra intensivista. Él es una de las personas más entusiastas en la educación, que yo quiero reconocer el liderazgo que él tiene con todos los ateneos que hace a través de Atiplatam y desde el Hospital Garrahan, que es un referente del modelo de educación que estamos teniendo ya en una realidad con la experiencia de él y el liderazgo. Además es profesor de la cátedra de terapia intensiva en el mismo hospital. Y el doctor Robert Sierra, médico y cirujano, pediatra y pediatra intensivista del Hospital General San Juan de Dios, que también ha estado trabajando como auditor de calidad y docente de simulación. Entonces, para entrar en materia, queremos decirles de que este es un tema que nos ha interesado mucho, que todos podamos conocer, que es acerca de la workforce, perdón el anglicismo, pero es la cuestión, la forma en la que se ha estado manejando a nivel internacional ya este tema. No necesariamente es una cuestión que cuando se traduce hacia el español tiene el mismo sentido, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pequeña revisión sobre eso y los escenarios actuales y futuros, ¿verdad? La política en el lugar de trabajo. Muchas veces nosotros, yo se lo comentaba a Mauro hace algunas veces, hace algunas semanas cuando hablamos de este seminario, que yo le decía de que la única forma en la que yo podría tener su puesto o tener un puesto superior que él sería a través de la corrupción, ¿no? O sea, de que nosotros tenemos una carrera administrativa de méritos, pero también cada quien en su lugar de trabajo tiene, cada quien tiene su trayectoria, su carrera, ha trabajado ahí.
también no es necesariamente la política clientelar que a veces tenemos nosotros en nuestra Latinoamérica, donde a partir de preeminencias, de cuello, como se dice, o de favores políticos, se ocupan las posiciones, ¿verdad? Pareciera que nosotros dejamos atrás el COVID y que nosotros desechamos ya muchas cosas, pero también hacia así se vio mucha pérdida del personal, ¿verdad? También se vio lamentablemente mucha cuestión que perdimos vidas, ¿verdad? No solamente fue la basura biológica, sino que también tuvimos nosotros amenazas que afectan nuestro trabajo, ¿verdad? Además de, yo siempre insisto de que nuestro trabajo debiéramos verlo como que pudiéramos perder la vida en él, ¿verdad? Es interesante cuando uno habla con bomberos, con policías, con guardaespaldas, con agentes de seguridad, ellos saben que su trabajo puede costarles la vida, ¿verdad? Entonces, atrás de las máscaras y todo, ¿verdad? Nosotros creemos de que hay mucho que ver la cuestión de las, así como se hablaba de los 4 jinetes del apocalipsis, ¿verdad? Del hambre, la muerte, la guerra. Nosotros también sabemos de que detrás de esas batallas también hay personas reales, ¿verdad? Esta persona que salió en la portada de esta revista había dirigido en su lugar, ¿verdad? La lucha contra el ébola, aunque hayan llegado médicos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Alemania, de Médicos Sin Fronteras y todo, ¿no? Entonces seguimos viendo que nosotros somos héroes y los personajes del año mientras somos notorios y necesarios para la sociedad, ¿verdad? Pero yo siempre me quedo con la visión del doctor John Vincent, que cuando fue la epidemia de poliomielitis, él organizó a los estudiantes que, contrario a lo que pasó esta vez, lo sacaron de las facultades para ir a darle ventilación manual a los pacientes. Si ustedes se ponen a pensar en ese entonces, la poliomielitis era igual que el COVID, no había un tratamiento específico, podría ser mortal y también no se tenía muy clara cómo iba a ser la fisiopatología, ¿verdad? Ese es el origen de las unidades de cuidado intensivo pediátricos, ¿verdad? Pero luego aparece también un quinto jinete, ¿verdad? Que es la mala información, ¿verdad? Son los chismes en las redes, y que también podemos perder nosotros, que desde el punto de vista, voy a hablar político y desde el punto de vista de la misión y la visión ideológica que debemos de tener desde nuestra unidad de terapia intensiva, hace que las personas no se comprometan con el desarrollo, ¿verdad? 7 alternativas de la medicina basada en evidencia que se ven ahora actualmente, ¿verdad? Está la evidencia, como bien conocemos nosotros a través de los estudios controlados, pero también a veces se tiene la eminencia por las canas que se peinan, la vehemencia, el nivel de gritos que se hacen, la elegancia o elocuencia, o incluso también la forma que es de personas displicentes o de que no me gusta tal tratamiento porque en mi experiencia o algo así, ¿verdad? Tenemos que entender de que la cuestión de trabajar en un lugar donde nosotros tenemos rechazo puede ser percibido como dolor. Hay estudios donde se hace ver de que el rechazo social, el bullying a nivel escolar es el mobbing a nivel laboral, ¿verdad? Puede tener representaciones de resonancia magnéticas equivalentes a que hubiera tenido una fractura. Es importante saber cuáles son las cosas que nosotros tenemos que tener para no hablar de la jerarquía, ¿verdad? Sino que hay cosas que tenemos que hacer, programar, delegar, pero también tenemos que hacer equipos con las personas, ¿verdad? Saber ser empáticos, ¿verdad? Que lamentablemente ese entrenamiento no nos lo dan, ¿verdad? Solamente se hace una carrera individualista, ¿verdad? Tenemos la cuestión de poco para poder saber cuáles son las preocupaciones y qué es lo que hace feliz a las personas, ¿verdad? Para poder tener el salario emocional. Nosotros vemos de que el Foro Económico Mundial ya está hablando de nuevas habilidades para el desarrollo. Desde el 2020 hablaba de la solución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, y hacia el futuro, en el 2025, cada vez está subiendo el pensamiento analítico de la innovación, ¿sí? Ya para el 2030, ya nosotros vamos a tener más una aplicación de medicina remota, ¿verdad? El home hospital, donde el paciente, ya estamos viendo, tuvimos la oportunidad de estar en una conferencia de Silvio, donde hablaba del paciente complejo y cómo se tiene que dar también acerca del tratamiento hospitalario y más allá de la terapia, ¿verdad? Entonces pasamos del hospital a hospital y al hospital, que vamos a tener cada vez más rápido eso. Las habilidades y no los títulos nos darán forma al nuevo trabajo, ¿verdad? No se trata de acumular títulos, ¿verdad? Sino de que saber cómo tener habilidades que nos puedan permitir formar parte de los equipos, ¿verdad? Tenemos que vernos de que tenemos que estarnos reentrenando, o sea, la visión que se tenía antigua del erudito, el experto, que ya era
el sabio de la montaña ya no es hoy, ¿verdad? Tenemos que ver de que tenemos que equilibrar esto, ¿verdad? Para ser competente hay que tener conocimiento, habilidad y actitud. Hay personas que son muy hábiles, pero no tienen mucho conocimiento. Hay gente que sabe muchísimo, pero no se puede amarrar los zapatos. Hay gente que es encantadora, que es el que manda bendiciones y violines todos los días por el WhatsApp, pero no sabe nada. Hay gente que es muy capaz y muy sabia, pero es un dolor trabajar con ellos. Y hay personas que no son capaces de hacer, que se pierden hasta en la ducha, ¿no? Comportamientos que tenemos que evitar: la prisa, el estrés, el exceso de confianza, cansancio, distracción. Eso pasa por los factores humanos, ¿verdad? Cada vez se le tiene que poner eso. La NASA le está poniendo mucho a eso. Recuerden ustedes que desde la seguridad aviación llegó el Crew Resource Management, que nosotros estamos tan familiarizados con eso en el trabajo en equipo, pero ahora ya la NASA habla del Dirty Dozen, la docena de factores negativos que pueden hacer que nosotros tengamos un desenlace negativo, pero sí tenemos que conocerlos, ¿verdad? Toma de decisiones, comunicación, y lo importante es democratizar el conocimiento y la toma de decisiones, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos entornos que son altamente inestables, ¿verdad? Tenemos que buscar hacer el cambio de buca a buca, a buca valioso, ¿verdad? En el entorno volátil, incierto, complejo y con ambigüedad, nosotros tenemos que buscar tener una visión, entendimiento, claridad y agilidad. Y para eso tenemos que ser mejores comunicadores, empatía, directo, transparente. Comunicadores es que tengamos un mensaje positivo, no necesariamente estar oyendo quejas repetitivas de que no les gusta, que el salario, que la hora que me toca, que por qué a mí, que por qué no a él, ¿verdad? Sabemos de que los errores se basan en las cuestiones de liderazgo, de comunicación, de factores humanos. Esto a mí siempre me interesa resaltarlo, porque miren ustedes la importancia del liderazgo, pero la NASA lo hace resaltar mucho, de que no solamente es importante el liderazgo, el leadership, sino el followership, saber trabajar en equipo, y el verdadero liderazgo es hacer que otros brillen y permitir que otras personas a través de nosotros sean coachados para poder dirigir. Tenemos que enseñar, este es un auge de trabajo de la NASA, cómo manejar la frustración, ¿verdad? En terapia intensiva nosotros, no porque lo hagamos todo correcto y bien, el paciente va a sobrevivir, ¿verdad? Este es un manual de aviación acerca de las operaciones nocturnas, ¿verdad? De los cambios de decisiones, miren ustedes, los márgenes de seguridad, la carga de tareas, el tiempo, y cuál es el momento más peligroso. No es el despegue ni la velocidad crucero, ni el estar en el crucero, sino el número de tareas que se dan cuando el piloto tiene menos capacidades, que serían el aterrizaje o en el término de la guardia, ¿verdad? Entonces eso lleva mucha fatiga física, emocional, cognitiva, ¿verdad? Tal vez es porque nosotros no todavía estamos haciendo un trabajo en silos. Sé que se ha estado fortaleciendo mucho la participación de enfermería, pero los países que tuvieron un mejor desenlace en lo del COVID tuvieron un mayor crecimiento de enfermería, porque es lo que nosotros hablamos, de que no se necesitan expertos, necesitamos personas competentes. Entonces, ese es el manual de gestión de riesgos asociado a la fatiga, que tiene que ver con la aviación. La fatiga en el piloto es normal, tienen prohibido tomar bebidas energizantes, incluso café, ninguna cuestión estimulante, y tienen que llegar bien dormidos a la guardia. Tienen que tener tiempos de descanso, y como yo les decía, estas condiciones son por la seguridad del paciente. Entonces, sí es importante entender de que todo esto que es organizacional pasa por la cuestión del burnout, que nos puede llegar a tener problemas. Esto, por ejemplo, es de la ITSA, Asociación de Infectólogos de Estados Unidos, donde están analizando la compensación, ¿verdad? Cuánto es la hora de trabajo y cuánto es la compensación que se hace a nivel económico, porque lamentablemente nosotros tenemos una mala implementación de horas de trabajo y también de jornadas de trabajo, ¿verdad? Y también cómo se hacen los incentivos, ¿no? Cómo es lo que ganan y cómo se va teniendo, por ejemplo, los reconocimientos de, no solamente es de envejecer y engordar, ¿verdad? Tenemos que asegurar de que el tener más años en el puesto representa más experiencia y más responsabilidad, ¿verdad? No solamente ser una diva de que queremos llegar a humillar a los demás, ¿verdad? Entonces, en esto de lo que están trabajando los infectólogos es importante, incluso, bueno, ellos pueden tener mucho la cuestión de trabajar de llamada, nosotros tenemos que estar al pie del paciente, ¿verdad? Hay un desgaste físico y emocional sobre esto. Este es el más actualizado de la Society Critical Care. Miren ustedes cuántas personas se están entrenando por programa por año, ¿verdad? En neurocuidado crítico, cuidado crítico quirúrgico,
pediátrico, pulmonar, general, ¿verdad? Y cómo es el número de personas que aplican a una plaza, ¿verdad? O sea, si miran ustedes, tenemos nosotros de que es 1.5 hasta casi 2.5, o sea, hay 2 personas o 3 que pueden estar interesadas en una plaza donde tienen una formación muy aumentada. A nosotros nos está pasando lo contrario, pero sí tenemos que recurrir a tener más número de personas competentes porque todavía no vamos a tener tantos números de especialistas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos especialistas vamos a tener por año y que sean efectivos, ¿verdad? Porque a veces todo el mundo quiere llegar a la mañana, ¿verdad? La obsolescencia programada es como los aparatos y es muy importante decirlo porque todo aparato tiene un tiempo de vigencia, está diseñado para tener algo de funcionamiento adecuado. Si usted no lleva su auto a un servicio preventivo, es una irresponsabilidad, ¿verdad? Entonces nosotros vemos de que la obsolescencia tiene que ver con comprar, tirar, comprar. Esto sucede con un vehículo, con una televisión, con un celular. Es difícil que usted siga con su mismo celular dentro de 5 años. Pero con el ser humano no debe pasar la obsolescencia, pero debemos reconocer de que tiene que crecer y ser una persona de valor, ¿verdad? ¿Será que nosotros también venimos con obsolescencia programada? Y eso es una de las cosas que yo siempre pregunto. ¿Tú quieres ser intensivista para hacer un fin o un medio? O sea, el fin, me gradué y ahí me quedo y solo me queda envejecer en el puesto y esperar jubilarme, ¿verdad? O un medio para crecimiento y desarrollo, que eso no necesariamente lo vamos a poder hacer por compensación económica en lo laboral, que es importante. Es importante ver de que las máquinas van a estar sustituyendo muchas tareas que nosotros estamos haciendo en un futuro el robot, y este es un artículo que viene sobre esta publicación, acerca de que si una máquina se programa con adecuados patrones, no va a tener las decisiones equivocadas y de incertidumbre que muchas veces tenemos cuando somos residentes por la curva de aprendizaje, ¿verdad? Pero la cuestión es de que esto va a generar problemas de conflictos laborales porque ya se está sustituyendo a muchas personas por máquinas, por sistemas y todo, pero también el robot va a tener en algún momento necesidades de mantenimiento. No voy a decir de descanso, porque el robot no tiene fatiga, pero sí vamos a tener nosotros consumo de los materiales físicos que van a necesitar que se deba llevar a aceitar, que hay que recapacitar la tarjeta de memoria, todo eso. Si nosotros seguimos trabajando con eso, con una máquina la echaríamos a perder. ¿Por qué no pensamos en eso en el ser humano, verdad? Entonces, toda la tecnología, siempre lo hago yo así de decir, ver, es más fácil usar toda la tecnología para llegar a poner nuestra huella en la superficie de la luna, pero es todavía muy difícil que nosotros nos acerquemos a otra persona para dejar una huella positiva en el corazón, ¿verdad? Por eso es de que esta frase yo la hago en analogía a eso. Este es un pequeño paso para el hombre, pero es un gran salto para la humanidad, ¿verdad? La importancia de humanizar nuestra práctica, ¿verdad? Entonces, dejo el espacio para el doctor Robert Sierra para que pueda compartir su presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias al comité organizador. El día de hoy, pues vamos a dar continuidad a lo que es este seminario, hablando de lo que es la formación continua y calidad en el desempeño médico, ¿verdad? Pues actualmente sabemos que la calidad, pues es un servicio que se tiene que planificar, organizar, ¿verdad? Y esto va a depender de recursos económicos, infraestructura, pero lo que nos va a hacer a nosotros que tengamos la calidad realmente es la competencia del profesional, ¿sí? Por esa razón es importante que el profesional esté consciente de que tiene que estar seguro de lo que está haciendo, que tiene que tener un orden y que principal, y que se mencionó en la charla pasada y seguramente Mauro lo va a mencionar posteriormente, que es la responsabilidad que debe tener el médico intensivista, ¿sí? Cuando hablamos de formación continua, sabemos de que es el proceso de adquirir herramientas, es una caja de herramientas que nosotros debemos de tener para tener un adecuado desenvolvimiento y una competencia, ¿sí? Pero lo importante de la formación continua es de que la persona que está en formación continua debe adueñarse de la educación, ¿sí? Eso quiere decir que tienen que aprender de una forma profunda, pero también duradera. ¿Por qué? Porque nosotros a lo largo del tiempo, desde que estudiamos en pre-kinder, primaria, básico, diversificado, universidad, venimos teniendo una educación continua. El problema es cuando ya tenemos nosotros el título. Después de eso, ¿qué pasa?
sea, la educación continua continúa, a pesar de que nosotros veamos de que no, de que ya no estamos inscritos en una universidad o de que ya no dependamos de un docente que nos esté diciendo qué estudiar, tenemos que continuar, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque la educación formal solamente nos da el 55% aproximadamente de del aprendizaje a lo largo de la vida. Sin embargo, cuando vemos el impacto que tiene las competencias claves laborales, miramos que con eso podemos lograr alcanzar el 100% de nuestro aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Sí? Sin embargo, ese aprendizaje, no podemos nosotros tener un aprendizaje complejo laboral si no hemos tenido nosotros las competencias de aprendizaje centrales. Y muchas de esas competencias se generan desde la casa, ¿sí? Estamos hablando de capacidades nucleares, de valores y principios. Luego pasamos por las competencias transcurriculares y las competencias de habilidades claves. Todo esto nos va a formar las bases de las metacompetencias, ¿sí? Pero las competencias laborales nos van a dar la capacidad de poder generar procesos. Y si nosotros queremos llegar aún más profundo y poder ser parte del sistema, tenemos que estar involucrados en competencias gerenciales, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿verdad? Para poder tener una mega competencia, ¿sí? Entonces, yo no puedo tener una mega competencia si no conozco cuál es mi visión y mi visión, ¿sí? Pero para yo tener la misión y la visión, o sea, dónde quiero estar o qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer, yo necesito tener los valores, ¿sí? Los valores que me han inculcado desde la casa, desde la universidad y en las otras áreas de estudio. Y eso lo que va a hacer es que va a llevar a un proyecto de vida, ¿sí? Esto nos va a decir qué tipo de médico queremos ser, ¿sí? Si queremos ser un médico líder, si queremos ser un médico que es comprometido o no con los pacientes, que es profesional, que es empático, ¿sí? Pero para eso tenemos que tener claro que el ciclo de mejora continua se debe de hacer en base a la metodología de Deming, ¿sí? Que es actuar, planear, hacer, verificar que esté haciendo yo bien las cosas y eso ciclo se vuelve a repetir, ¿sí? Eso quiere decir que la mejora continua podemos dividirla en incremental e innovadora, ¿sí? La innovadora es aquella que genera el cambio profundo, pero sí requiere un poco más de tiempo el poder llevarla a cabo, ¿sí? Por lo general se da en equipo, pero genera cambios más impactantes porque es con mayor tiempo, ¿sí? Y eso inclusive es algo que nosotros tenemos que ver que es muy propio de la persona, ¿sí? Mientras que la mejora continua incremental, pues los cambios se dan también de manera gradual, pero están enfocados a los procesos, ¿sí? Y eso va a hacer de que se genere gran calidad, pero es más que todo para algo empresarial o para el hospital, ¿sí? Que tenemos que cambiar. Un ejemplo de estos es el concepto Hidoka, ¿verdad? Que como todos conocemos, es un concepto que utilizaron los japoneses, principalmente con la marca Toyota, ¿verdad? Donde ellos estandarizaron la forma de cómo producir unas telas, ¿verdad? Antes de que fueran automóviles, cómo producir las telas y si la máquina detectaba de que había un hilo que estaba mal, paraba totalmente la producción de telas. Sí, esto lo que generó fue una automatización del proceso, pero esto se transformó en algo que se movía solo, pero eso no puede generarse si no es por la inteligencia humana, ¿sí? Entonces, el concepto se adaptó a la autonomía de la persona en base a 4 principios, ¿sí? Detener la anomalía, o sea, detectar qué errores y fallos tengo yo ya como profesional, detener la producción, decir, bueno, tengo que parar, ¿qué es lo que yo no sé hacer? Tengo problemas con los accesos vasculares, o sea, ¿qué medida voy a tomar? ¿Sí? Tengo que evaluar la situación porque estoy fallando, ponerme plazos y acciones correctivas para poder tener la competencia, ¿sí? Y prevenir que vuelva a pasar eso, ¿sí? O sea, abordarlo totalmente de raíz. Pero vean ustedes cuántas personas entre 25 y 64 años contribuyen a mantener la competitividad en España, ¿sí? Solo el 13.5% de los hombres y el 17% de las mujeres. O sea, solo estos pequeños porcentajes están involucrados en una formación continua, ¿sí? Y muchas veces vemos que el problema es la motivación del estudiante o la motivación del profesional, ¿sí? Que puede ser tanto intrínseca como extrínseca. Y vamos a hablar de eso también en esta conferencia y posteriormente, ¿verdad? De la motivación intrínseca, pues es el desarrollo de una actividad, pero la extrínseca es una recompensa que nosotros esperamos, ¿sí? Pero no podemos esperar entonces una recompensa si no formamos parte del proceso
que se tiene en el sistema, ¿sí? Hemos visto que los clientes es la mayor preocupación para los monosukuri, que es una alternativa que los japoneses también tienen para poder evaluar cómo es que se está proporcionando la calidad, ¿sí? Y está enfocado en las 3M, ¿sí? De Moody, Muda y Muda, que es la sobrecarga laboral, la variabilidad del trabajo, la irregularidad de y los residuos que se puedan presentar. Pero muchas personas no tienen la empatía de poder trabajar en equipo. Muchas personas piensan que por tener un título ya terminaron su educación, y eso es un problema que se ha visto, de que no se puede integrar realmente la percepción de la persona con la motivación, lo que lo emociona a ser intensivista. Sí, y eso quiera que no tiene fallos en la memoria. Hay personas cosas que ya leyeron, se gradúan y posteriormente las olvidan, sí, pero eso es problema del ejecutivo central y el retén episódico que todos podemos tener si no estamos en una formación continua. De igual manera, la atención que nosotros presentamos a los procesos puede ser que no sea la adecuada, y que eso enlentezca todos los procesos y que nos quite a nosotros el impulso para continuar con la formación continua, ¿verdad? La psicología, pues, explica cómo es que las personas se desmotivan por medio de una mnemotécnico del ABC que ellos tienen, ¿verdad? Que son los acontecimientos. Cuando una persona tiene un acontecimiento, eso va a crear una creencia, ¿sí? O sea, y luego es una consecuencia. Voy a poner un ejemplo. Si una persona pone un acceso vascular subclavio, y en el acontecimiento pudo generar un neumotórax, la creencia es de que ahora y cada vez que ponga va a ser un neumotórax, y la consecuencia va a ser de que ya no lo quiere poner. Sí, entonces cada vez van a empezar a desligarse de eso, que lo haga otro médico, que lo haga el residente o que venga el cirujano, y eso pues va a hacer de que la tarea cognitiva que necesitamos nosotros tener pues vaya disminuyendo, ¿sí? La educación universitaria actual no nos prepara para el mundo después, nos prepara principalmente para el proceso educativo, pero vemos de que cuando la educación nos dice que tenemos que tener liderazgo, muchas veces el liderazgo se pierde al nomás terminar la carrera, ¿sí? Y recordemos que nosotros tenemos que mantenernos en formación continua, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Sí, tenemos que tener indicadores de que estamos nosotros haciendo las cosas bien, a pesar de ya tener tiempo de haber egresado, ¿verdad? Tener publicaciones, competencias de vida, cómo están nuestras oportunidades laborales y cómo se está satisfaciendo el usuario, que son principalmente los niños, ¿sí? Estamos en una época en la que estamos en la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Sabemos muy bien que la tercera, la de la computación, abrió mucho campo para todo lo que estamos haciendo hoy, inclusive este seminario, ¿verdad? Pero la inteligencia, que ahora es la revolución actual, menciona el Foro Económico Mundial, que se basa en la velocidad en la que nosotros hagamos las cosas, en el alcance que pueda tener lo que hagamos y el impacto en sistemas interconectados, ¿sí? O sea, ¿cómo puedo hacer yo de que también otros colegas puedan unirse a esto, ¿sí? Cuando miramos nosotros y decir, bueno, pero es que yo he tenido capacitación. No es lo mismo decir que tengo capacitación que estoy en formación o educación médica continua, ¿sí? ¿Por qué? Porque la capacitación es un proceso individual que va enfocado principalmente a un área práctica, ¿sí? Para desarrollar una competencia o una habilidad, ¿sí? O sea, una capacitación, por ejemplo, de dar malas noticias, eso puede servir mucho al área laboral donde nosotros estemos trabajando, ¿verdad? Y va a ser un objetivo directamente del hospital, de la empresa en la que nosotros estemos. Mientras que la educación médica continua no solamente busca adiestrar al médico, sino también ampliar las capacidades y esto hacer un proceso de forma integral en el cual pueda mejorar las capacidades laborales, empresariales, personales, ¿verdad? Y eso tener mayor rendimiento de la persona. Pero sin embargo es importante saber que las capacitaciones son parte de la formación médica continua, ¿sí? Y las ventajas que tiene la formación médica continua es de que, pues, obviamente nos va a dar mayor competitividad a la institución, tenemos que aprendernos a adaptarnos al cambio, mejorar nuestros ingresos, ampliar la red de contactos, explotar otras oportunidades, pero también como de manera personal va a actualizar nuestros conocimientos, vamos a tener unas mejores habilidades clínicas, va a aumentar la seguridad del paciente, que es algo que tenemos un fin que nosotros tenemos que buscar siempre, ¿verdad?
vamos a tener un mejor desarrollo profesional y obviamente con esto mejores oportunidades laborales, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto, sabemos que el conocimiento, tener conocimiento no solamente eso es formación continua. El conocimiento tiene que transformarse en eficiencia y calidad. Pero uno pensaría que esa es la línea horizontal que lleva la formación continua. Sin embargo, la formación continua verdadera es de que luego de que yo hago un proceso de calidad, tengo que regresar al conocimiento, volverme a evaluar, ver si soy eficiente y seguir mejorando la calidad cada vez, ¿sí? Eso es lo que se llama, es un conocimiento permanente, ¿sí? Y en el conocimiento permanente sabemos que mientras más conocimiento, más capacidad va a tener la persona, eso le va a dar más aspiración para poder trabajar y ejercer su trabajo y lo va a llevar y conducir al liderazgo, ¿sí? O sea, no podemos nosotros llegar a ser líderes si no hemos tenido conocimientos, capacidades, si no hemos tenido eso. Pero esto nos va a llevar muchas veces a problemas inclusive en el área laboral, porque vamos a llegar con nuevas ideas, nuevos enfoques, vamos a querer cambiar muchas cosas y nos van a decir que tenemos un pensamiento disruptivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente decía, aquí siempre lo hacíamos así, yo estoy en mi zona de confort y el principal miedo que tiene la gente es el cambio. Entonces, vamos a tener siempre nosotros una barrera, ¿verdad? Pero algo importante que tenemos que hacer nosotros como personas cuando tengamos la formación continua y generar en las demás es tener la capacidad de adaptarse a cambios, ¿sí? Vamos a tener que enfrentar entornos que son difíciles, pero recordemos que los 5 problemas que hay que superar es el miedo a lo desconocido, la falta de confianza, resistencia al cambio, la flexibilidad que no existe y superar los reveses que nos vayan a poner en el trabajo, ¿verdad? Muchas veces, cuando nosotros llegó la epidemia de COVID, por ejemplo, teníamos que adaptarnos a muchas cosas que posiblemente antes no hacíamos. Y gente que ya se había formado y era intensivista tuvo que regresar a leer y a volver a tomar las normativas para esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque tenemos que tener en cuenta que las 3 Cs de la formación continua van enfocadas a esto, ¿sí? Las 3 Cs son de que tiene que ser continua, constante y de calidad, ¿sí? Cuando hablo de continua, hablo de que es indefinida. Si yo empiezo hoy y cuando termino, no sé por qué es continua. Es constante porque tengo que repetirla a diario. La repetición de lo que va a hacer de que yo pueda ejercer los procesos de una mejor manera, ¿sí? Y la calidad de convertirme en entrenador de los aspectos que yo estudie, ¿sí? Para eso, obviamente, nosotros tenemos un perfil, ¿verdad? Que muchas veces la gente incluye en el currículum todos los diplomas, todos los cursos, todos los congresos que va, pero realmente eso lo hará a la persona competente, porque no sabemos qué nos enseñan y de lo que nos enseñan, qué aprendemos y de lo que aprendemos, qué es lo que realmente hacemos o ponemos en práctica, ¿verdad? Entonces es fácil hablar de que el perfil del egresado depende del estudiante y del docente. Eso lo conocemos bien del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ¿qué pasa con el perfil del egresado? ¿Qué pasa después de que el médico ya salió de la parte de estudio, ¿verdad? Y esto es algo que nos hablaba el doctor Luis Moya de la obsolescencia, ¿verdad? Recordemos que muchas de las cosas que hacemos nosotros en medicina en 10 años ya no van a servir, ya va a ser obsoleto. Entonces, una persona que lleva 10 años haciendo lo mismo es como el celular. Pues sí, ya ni carga puede agarrar, ¿sí? Ya no hay repuestos para él, no pueden hacer lo mismo que un celular actual. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se ven ustedes en 10 años o dónde estarán o cómo quieren ser dentro de 10 años? Y por eso tenemos que meternos al ciclo formativo, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer yo para tomar la formación continua? Primero tengo que hacer un autoanálisis de ver qué es lo que yo quiero. No solamente es meterme a cualquier curso, a cualquier seminario, porque eso no me va a generar a mí la competencia. Tengo que ver qué es mi área, qué es mi interés y en qué estoy fallando. Y en base a eso buscar experiencias con otros clínicos, ver cursos, ver si hay actividades inclusive no clínicas como revisiones bibliográficas, hacerse auditorías en cuestión de gestión de calidad, ¿verdad? Y buscar las necesidades específicas. Y eso muchas veces se logra por medio de la docencia, trabajando con residentes, y eso va a mejorar el proceso de la unidad y eso va a hacer que sea más eficiente y eficaz. En todos los cursos de actualización tienen que ser constantes. Y muchas veces no tenemos que estar con expertos, sino que con estudiantes podemos entonces enseñarles los conocimientos que tenemos
por medio de simulación también se puede hacer, y eso lo que va a hacer es que nosotros vamos a tener cierto grado de expertise. Entonces vamos a poder desarrollar más destrezas en nosotros, generar las destrezas en los demás y poderlas implementar compartiendo el conocimiento, ¿verdad? Por medio de equipos multidisciplinarios. Ya vimos de qué manera las enfermeras son primordiales para el manejo de los pacientes en cuidados intensivos, así como los terapistas respiratorios y residentes, tanto de pediatría como de intensivo. Y esta evaluación tiene que ser diaria, así como ya vimos la constancia. Tenemos que buscar recursos. Muchas veces a las personas dirán, es que yo me quiero meter a este diplomado o a esta maestría, a este doctorado, pero es muy caro. Ok, busquemos recursos pues, en los cuales podamos nosotros tener el aprendizaje. Nosotros tenemos un canal de YouTube para poder ver videos de cuestiones que son muy comunes en las áreas de cuidado intensivo, y es una manera muy didáctica para poder tener un autoaprendizaje, ¿sí? Recordemos que la formación, cuando uno ya es egresado, no depende de un docente, ya depende de uno mismo, ¿sí? Debe ser constante y de calidad, ¿sí? Y eso nos va a mejorar las necesidades personales y laborales, y vamos a tener un mejor reconocimiento, ¿sí? Aquí está nuestra página de YouTube, que es de UTIP Guatemala, donde ustedes pueden ver todas las charlas y pueden ver videos y todo. Nosotros tenemos, ¿verdad? Es importante mencionar que este tema es muy importante, pero es de mucho autoanálisis, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo hice? ¿Y qué voy a hacer? Eso es lo primordial que tenemos que tener nosotros para poder enfocarnos en la formación continua. Gracias. Muchas gracias, Robert. Vamos a dar la palabra al doctor Mauro García, que quiero resaltar de que el doctor Mauro, pues además de la experiencia que tiene, pues esta es una parte más reflexiva que nosotros estamos viendo creo que vale la pena darle seguimiento a lo que ha pasado en muchos países, ¿verdad? Acerca de cómo se ve la educación pública, si se sigue subvencionando, las plazas que tenemos nosotros para residentes, quién las patrocina, quién las paga, porque eso es una visión estratégica que puede ser el sostén de hoy de nuestros hospitales y sistemas y la visión a futuro. Bienvenido, Mauro. Hola a todos, ¿cómo están? Denme un minuto, voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Ahí estamos. Creo que ahí se ve, ¿no? Correcto, sí. Gracias por la participación, por darme la oportunidad hoy. Estuve escuchando muy atentamente lo que decían mis colegas anteriormente, y la realidad que yo voy a contar un poquito ahora, por eso el título, Difícil Realidad, Futuro Incierto, es mi preocupación. Coincido en todo lo que se ha explicado antes, pero como somos seres humanos, hay una realidad que se impone. Y voy a minimizar esto, perdón. Como si fuese desde el púlpito, como dice ahí. Normalmente uno le pide a la gente que sepa, que se desempeñe, que no sé, sepa planteos diagnósticos, que arme el Ateneo, soy uno de los que promueve eso, que sepa la historia clínica, que tenga todo actualizado, que se destaque en interdisciplina, ¿no? Y entonces esto es como una gran exigencia que uno le va pidiendo a los colegas con los que trabaja. Pero esta realidad, ¿dónde empezó? Esta realidad empezó cuando uno estudiaba y nos hacían inclusive la elección de la carrera de medicina, que muchas veces nos preguntamos, digamos, y nos preguntaron por qué elegíamos esto. Y la realidad es que no sé si todos los estudiantes de medicina hoy por hoy saben que de cuántos años nos va a llevar esto, un poco a lo que decía Robert, esto es continuo. Y entonces, esto en realidad creo que no se va a acabar nunca, el aprendizaje y la enseñanza que uno va a tener que tener siempre. Y a pesar de esto, algunos las estudian a medicina, y está ahí con signo de pregunta muchos, porque esto empieza a ser una cosa que, para preguntarse.
En nuestro país hay universidades públicas que son gratuitas y universidades privadas que son pagas. De hecho, estos últimos semanas, meses, hubo conflictos porque la financiación pública dependía del Estado y estaba puesto en jaque. Hace ya desde el siglo pasado que una gran proporción de quienes se han recibido, digamos, en distintas carreras, se hicieron en universidades públicas. ¿Y por qué se elige una y por qué se elige la otra? Probablemente sea por distintas circunstancias, desde si puedo costearme o no la carrera, y después muchas veces nuestras universidades públicas tienen mucho prestigio también, y entonces hace a la elección. Así que esto debería ser parte de políticas públicas respecto a cómo funcionan y a las necesidades sanitarias también, que en este caso, hablando de las carreras de salud, se pueden ajustar o no a cada país. Después pasamos a la residencia de pediatría, porque una vez que nos recibimos de médico y decidimos hacer pediatría, siempre existe esto, ¿no? Acá yo puse ahí el mejor club. Siempre se sabe que hacer una residencia en un hospital pediátrico puede conllevar, digamos, más conocimiento que hacerla en un hospital general. Igual existen muchos médicos que hacen la residencia en un hospital general. El hospital donde yo estoy es un hospital de pediatría donde rotan muchos médicos y hay muchos y muy buenos. Pero el punto es, yo quiero jugar en ese club, pero ese club, ¿qué me va a ofrecer a cambio? Probablemente si yo juego muy bien al fútbol y voy a un club famoso, sé que, o ese es el objetivo, digamos, voy a tener una devolución. El punto es que hoy por hoy, también en la formación y en la residencia, y puse ahí valores un residente de pediatría gana $600 en nuestro hospital y muchas veces en el interior $500. Esto exigiéndole la presencialidad de 40 o más horas semanales, más 5 o 6 guardias mensuales. Entonces, el punto es el agotamiento que puede surgir por esto y también el desazón, porque no recibir un salario coherente, digamos, hace que la gente no esté estimulada. Muchos inclusive a etapas tempranas de la residencia, aparte de las guardias en los hospitales, buscan hacer guardias en otro lugar. Después, terminado esto, viene la formación en terapia intensiva pediátrica. Y hasta acá, si uno saca la cuenta, digamos, ¿cuánto tiempo vamos a formarnos? Todo el tiempo que nos llevó la carrera de medicina, la formación en pediatría, que muchas veces incluye la jefatura, y la formación en terapia intensiva, que normalmente son 2 o 3 años. En nuestro hospital, la beca de terapia intensiva se puede optar hasta un tercer año. Entonces, me voy a pasar 15 años formándome y de nuevo, muchos se preguntan ¿para qué? Porque el terapista, uno sabe, y lo decían hace un rato, está permanentemente con los pacientes. Entonces, va a aparecer el tema de la guardia. Mi vida va a ser toda una guardia. ¿Cuál es mi futuro dentro de la terapia intensiva? Muchos se preguntan, después que terminan o empiezan a terminar la especialidad, si se quedarán en un hospital público, si irán a un lugar privado, si en el interior, o en este caso en Argentina, muchas veces la ciudad de Buenos Aires atrae mucho a esto, si subsistiré con lo que voy a ganar. Y bueno, la idea de hacer guardia siempre está, porque no solamente se hace guardia en un lugar, sino a veces en varios lugares. Con respecto a dónde hacer, nuestro hospital por ahí está esquivando todavía una realidad que es muy importante. La realidad es que en este momento se están abriendo los puestos de residencia y de beca, y en muchos lugares, para áreas críticas como la terapia intensiva, no hay candidatos. O sea, nadie quiere hacer terapia intensiva. Y por eso pongo que el problema es un problema sanitario a futuro y que nos va a incluir a todos los que hoy ya estamos acá. La realidad de ser terapistas es el hoy. En general hemos pasado por mucho tiempo de formación, estos dilemas de dónde sigo estando va a existir siempre. En nuestro hospital, por ejemplo,
Este año se recibe la 32ª camada de terapistas pediátricos y esta disquisición de una vez que yo termino, dónde voy o qué hago, siempre estuvo. Pero las realidades económicas en este momento del país también influyen sobre cómo va a ser mi futuro y esto de cómo me suena a mí, cómo voy a seguir. Entonces, la otra que pasa es que después de todo este tiempo donde yo me he formado, paso a ser staff a un lugar y soy el último, como pongo yo ahí, el último orejón del tarro, o sea, el último que entró, que en general es a quien uno le pide hacer más cosas. Entonces, y esto es porque en general los que están de antes empiezan a tener este desgano, este burnout, digamos, que puede aparecer y que uno le va diciendo al que recién llegó, ahora te toca. Esto también es un problema. Eh, para los staff, de nuevo, el tema de la guardia, pasar a la semana sería como el gran objetivo, pero una vez que estoy ahí, también se les nota el agotamiento, ¿no? En nuestro hospital, después de 10 años de guardia, uno puede dejar de hacer guardia nocturna, sin dormir muchas veces, a cargo de los pacientes, a cargo de la formación del resto de los médicos becarios y residentes. Entonces, algunos optan por dejarla, pero esa guardia implica una parte muy importante del sueldo. Entonces, muchos a veces no dejan la guardia, tan atraídos más por el dinero que por las ganas de seguir haciéndola. También siguen haciendo guardias afuera, muchos staff de nuestro hospital siguen haciendo guardia afuera, y la guardia tiene a veces esto de que te dan un día libre, pero ese día libre que uno debería usarlo para descansar, se usa para hacer guardia. Eh, También está el tema de el que lleva varios años, voy a seguir en este lugar, voy a seguir siempre siendo staff, voy a avanzar. Bueno, también es una realidad que los cargos de conducción intermedia que llamamos nosotros, las jefaturas, no son demasiados. Siempre hay un grupo que tiene que ser el staff y pocos que pueden ser quienes conducen. Esto también va generando que todos se van avejentando, pero no todos pueden acceder a cargos jerárquicos. Un médico asistente de nuestro hospital gana alrededor de $2.000 y la mayoría tienen un segundo trabajo afuera. En general los sueldos en otros hospitales pueden ser menores, pero también hay otro dato. El cumplimiento del horario también es menor. En nuestro hospital todavía intentamos, aunque en estos últimos tiempos es más difícil, el cumplimiento del horario, que debería ser mayor, pero que la gente también no quiere o le cuesta cumplir por una cuestión de que no se siente bien remunerado. Y el final de todo esto es el tema de la jubilación. Les ponía ahí yo cuánto puede llegar a ganar un médico asistente, alrededor de 2.000, sumando a una guardia que puedan tener o algún ingreso extra, sumará 3.000, 3.500. Bueno, en este momento la jubilación máxima es de alrededor de $1.000, o sea, que yo cuando cumplo la edad jubilatoria, un mes voy a estar cobrando 3.500 pesos y al siguiente mes solamente me van a dar 1.000. Entonces, eso hace a que la gente no quiera jubilarse. Hay mucha que inclusive hace maniobras para no presentar los papeles y ver, pero finalmente se tiene que jubilar. Y esto también conlleva un agotamiento de todo el sistema. Es un grave problema. Voy a salir un segundo de acá, perdón. Y voy a poner lo que creo que... Bueno, esta era una forma de ilustrar lo que pienso que en este momento estamos. Y volviendo al título, difícil realidad. Mucho esfuerzo de formación, ¿vale la pena hacer una residencia? Los bajos ingresos, duplicar horas de trabajo, muchos años de formación, guardias interminables, maltrato laboral
que de esto hasta ahora no dijimos nada, ser staff y empezar por el fin de semana, poca posibilidad de avance jerárquico, jubilaciones magras y seguir trabajando muchos post jubilación. ¿Qué podemos hacer? Porque todo esto es como que les he mostrado cómo el Titanic va a chocar. Y la realidad es que hay cosas que podríamos hacer en micro y en macro. El macro en realidad a muchos de nosotros no nos corresponde, tal vez podamos ir y contar y decir, pero es de las administraciones gubernamentales de nuestro país. La salud depende de cada una de las gobernaciones o de las administraciones hospitalarias, pero las políticas sí pueden ser. Y la principal, me parece a mí, en este momento, por lo menos en este país y creo que en muchos lugares, es la mejora de los ingresos de los profesionales en formación, porque si no, va a ser muy difícil. Lo que no sé si esto va a ser realidad. Entonces, no hay nada para hacer. Yo creo que hay cosas que uno puede llegar a hacer. Y voy a correr esto un poquito. Para el mucho esfuerzo en formación, yo creo que hay que ser claros desde el inicio, haciendo conscientes a quienes van a hacer ese esfuerzo que va a ser duro. Pero si uno le explica e intenta, creo que eso puede atenuar después la frustración posterior. ¿Vale la pena hacer una residencia? Siempre. Creo que esto es ineludible de explicarlo. Personalmente creo que hay que hacer una residencia. Cuando uno termina la facultad no sabe absolutamente nada y tiene que explicar lo que suma a la carrera el conocimiento de esta práctica que es supervisada. Bajos ingresos, bueno, esto hay que intentar hablar con quienes administran sobre lo importante que es que el sueldo sea medianamente razonable. Duplicar horas de trabajo, recomendar que no hagan guardias extras. Esto va a depender de la economía de cada uno y de las necesidades de cada uno. En este momento, acá es muy difícil que yo le dijera a alguien que no haga guardias afuera, pero hacer guardias afuera implica un cansancio muy importante. Muchos años de formación, esto probablemente no cambie, porque es el conteo que uno estuvo haciendo recién de lo que necesitamos para formarnos. Guardias interminables, intentar que los profesionales hagan guardias el menor tiempo posible. Pero bueno, esto va a depender mucho de las necesidades de cada servicio. Y con respecto al maltrato laboral, que esto no habíamos dicho nada antes, me parece que es una de las formas que uno tiene para tratar de que la gente esté un poco mejor. En muchos lugares me cuentan del modelo verticalista militar que existe en medicina. Y para mí eso hunde al sistema. Hay que cambiarlo por un modelo de equipo deportivo. La opinión de todos es muy valiosa. Todos deben tener la oportunidad de dar sus puntos de vista. Animar a que la gente pregunte, que no tenga temor a que sea burlado o menospreciado porque no tiene el conocimiento. Si a alguien le toca conducir, sepa que es uno más del equipo y hay que decírselo a quienes son conducidos y ganarse la confianza de ellos. Hay que generar responsabilidad en los integrantes del equipo, claramente, pero quien conduce también debe dar ejemplo de responsabilidad. Para mí es muy importante, trato todos los días con residentes y con becarios y trato de que se sientan que son parte del equipo. Creo que es la única forma y es una de las cosas más importantes para ayudar. Todo lo que se expuso antes, creo que hay que estimularlo desde esto, desde el trabajo en equipo, pero si no, no va a haber otra forma. Con respecto al staff y el fin de semana, porque muchos empiezan por el fin de semana de nuevo, como volver a comenzar, es tratar de que sea el menor tiempo posible. Respecto al resto de las cosas, creo que no hay mucho para mejorar, salvo que cambien las políticas públicas. Les quería hacer una pregunta a quienes están escuchando esta disertación y que me preocupa a mí, porque me parece que uno puede hablar de papers y de trabajos y de leer, pero si los modelos no empiezan a cambiar, eso va a ser muy difícil. Y entonces la pregunta es,
si en el lugar donde usted trabaja predomina el modelo verticalista militar o predomina el modelo equipo deportivo. Esto que ven ahí es un código QR de lo que nosotros intentamos aportar cada semana desde el Hospital Garrahan, donde un equipo se encarga de producir semanalmente nuestros ateneos. Estos son, lo van a ver ahí cuando lo puedan escanear, y ahí nos van a encontrar en el canal de YouTube para ver cada uno de nuestros ateneos. Sostener cada uno de estos lugares de formación, la docencia, los cursos que tienen los médicos en formación, es tratar de hacer más atractivo esto. Son una especie en extinción los médicos que se están formando, y va a repercutir en nuestro futuro. Así que bueno, vamos terminando ahora. Espero no haberlos aburrido con mi presentación. Creo que es una realidad y que hay que ver cómo mejoramos esto. Gracias. Muchas gracias, Mauro. Definitivamente creo que es muy importante porque yo lo he visto. En eso. Yo, por ejemplo, lo platicaba con Mauro acerca de eh, el modelo militar o el modelo equipo deportivo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un equipo, si quieren abrir su cámara los ponentes? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos que trabajar en un equipo deportivo? Cada quien se gana el puesto, ¿sí? Y nosotros vemos de que en el puesto tú tienes que llegar a hacer, diríamos, así como que una prueba, te seleccionan, pero tienes que ganarte la titularidad, ¿sí? O sea, te ven tu rendimiento, tu compromiso, tu juego, y puede ser que comiences de suplente en la banca, ¿no? Entonces, cuando alguna lesión o el envejecimiento o la indisciplina de alguna estrella eh, hace que te den la oportunidad y luego te puedes ganar la titularidad, ¿no? Yo comentaba, por ejemplo, contigo si eras del Boca o del River, me decías que eras del Boca y Sí, es así. entrenador que decían, le preguntaban en la calle que qué pasaba si él dirigía la selección argentina, decía alguien en la calle, bueno, Carlos Bianchi puede agarrar 11 argentinos promedio y hacer un gran equipo. Yo te digo, por ejemplo, en el enfoque también militar, es de que uno tiene, y uno lo puede ver en películas como Salvando al Soldado Ryan o incluso a veces hasta del Último Hombre, de que a veces la persona más novata es la que tiene el mayor entusiasmo y saca adelante esto, ¿verdad? Suena feo lo que voy a decir, pero ¿tú crees de que en el equipo deportivo no estar en un equipo ganador? Perdón, justo se entrecortó. Si yo creía que... Se entrecortó justo tu pregunta, Luis. Si yo creía que en el Que te equipo... preguntaba de que si estar en un equipo deportivo, de que si estar en un equipo deportivo de alto rendimiento no sería más retador porque todos queremos estar en un equipo ganador, ¿no? O sea, también para darte más contexto, por ejemplo, cuando uno habla de disciplina, a la gente se le viene rápidamente la palabra disciplina militar, pero vamos a ver en los Juegos Olímpicos que dicen en una alta disciplina, ¿no?
¿Qué Claro, pensás tú a de los ver, equipos de alto rendimiento? lo que yo lo quería referirme, por eso puse también que uno tiene que crear responsabilidad, tiene que crear disciplina, tiene que decirle que están jugando en uno de los mejores equipos, yo trato eso, pero tienen que entenderlo y sobre todo quien está, esto es un mensaje a quienes están por arriba, digamos, de que no puede ser con hostigamiento o con castigo. A eso me refiero cuando hablo del verticalismo militar. Había gente que iba a rotar al hospital y que se asombraba cómo en un pase todos pueden hablar, desde el que más sabe hasta el que casi no sabe nada. Todos pueden aportar. Y darle la oportunidad a ellos es justamente crearles esa responsabilidad y esa disciplina. Están jugando en el mejor equipo. Queremos que se desempeñen como el mejor equipo, pero no va a ser el que no pueda alguien dirigirse a mí porque yo soy el jefe y él es el residente de pediatría. Eso en muchos lugares me cuentan, digamos, que no puede hablar el residente de primero con el de tercero, porque tiene que hablar antes con el de segundo. Que uno no come hasta que el tal no comió. Esas cosas, a eso me refiero. A ese es el modelo que digo, no el de no ser responsables y el de jugar. Claramente que trato de que todas las acciones que tenga la gente en formación sean las mejores y trato de estimularlos para esto. Pero creo que a mí por lo menos me da mucho más resultado ese otro modelo de equipo. Muchas gracias, estamos de acuerdo. ¿Tú qué opinas, Robert, acerca de que a veces el trabajar en lo que uno va creciendo en conocimiento, en responsabilidad, pues uno no siempre juega con los expertos, ¿no? Con la selección A. Carlos Román menciona de que no es indispensable el estar con expertos para desarrollar una competencia. Y mucho de eso también depende de mejorar juntos y de la repetición y querer aprender juntos. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, yo creo que lo que se ha tocado el tema es muy cierto de lo que estaba hablando, por ejemplo, Mauro. Esto va enfocado a lo que es el coaching, ¿no? El coercitivo, que era el primero, pero creo que el coaching directivo es lo que, no, lo que hablamos ahorita con doctor Moya, de que tenemos que dirigir al personal, o sea, pero para poder dirigirlos tenemos que ser líderes, y para ser líderes tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener experiencia. Claro, podemos juntarnos con expertos de nuestra misma rama, pero también nos va a tocar trabajar como en muchas partes de Latinoamérica, con estudiantes, con enfermeras, con terapistas, y ahí donde va el coaching directivo, ¿no? El ser el líder, el llevar la cabeza. Claro que la ventaja de el intensivista sobre la enfermera y todo en el coaching directivo es de que la responsabilidad va a ser del intensivista, ¿no? O sea, va a ser la cabeza. Es como ser el capitán de los que están jugando adentro, ¿no? O sea, es el que tiene la comunicación con los de afuera, pero que adentro del campo va a decir, bueno, tú haces esto, haces este cambio y ahora vamos, y que le va a dar ánimos al equipo. Así es en representación a lo del Yo, juego. yo coincido absolutamente con esto, Robert, ¿eh? Por eso digo el concepto de equipo. Para mí es importante el delantero, el que hace los goles, sí, es el que da el resultado del partido. Pero si no tenemos mediocampistas, si no tenemos defensores y si no tenemos un buen arquero, que es cada uno de los que integran ese equipo, no vamos a ganar el partido. Solo con Messi, Messi no hace nada. Necesita un resto de equipo. Así que esto es lo que yo quería decir, digamos, ¿no? Para que se entienda respecto a esto del modelo médico-militar, que en realidad es esto lo coercitivo, lo de castigo, eso me parece que no. Hay un comentario de Carlos Román donde dice: la integración del residente al estado de trabajo es el mejor incentivo para el desarrollo académico. Comparto absolutamente esas palabras. Solo para afinar un poco lo que dice Mauro. El problema es ver la consecuencia como un castigo, ¿no? O sea, si tú haces malas cosas, obviamente va a tener una consecuencia. Y si haces bien las cosas, también va a tener una consecuencia sobre el paciente, sobre el estudiante o sobre el mismo profesional que está tomando las conductas. Entonces, aquí es donde regresamos a que si hay una consecuencia, ya sea positiva o negativa, si tú quieres verlo dicotómicamente,
la responsabilidad es tuya, ¿no? O sea, del que está tomando la decisión, el que está liderando el equipo. Y creo que eso es lo que tenemos que enfocar esto en la responsabilidad. Y responsabilidad es saber hacer las cosas y saber dirigir. Yo creo que en esto coincido porque, de hecho, siempre hay una charla al inicio de la rotación, normalmente mensualmente, y al final. Y siempre les digo que mi preocupación es, primero, por los pacientes, ¿no? Porque cuando alguien del equipo se equivoca, no se equivoca con papeles o con ladrillos o con otras cosas intangibles, se equivoca con personas. Entonces, la primera preocupación es con los pacientes que están ahí. La segunda preocupación es por quien está produciendo o el que lamentablemente hizo el error. Y finalmente también me protejo a mí, porque como líder, digamos, o como jefe de un lugar, también me van a venir a cuestionar si hay una gran cantidad de errores. Por eso yo creo en que hay que generar responsabilidad, hay que coacharlos, como decís vos. El coacharlo es preguntarles, decirles. Es más, estoy visto como el que más pregunta y muchos me dicen que tienen y llegan con mucho temor porque Mauro me va a preguntar. Y yo les digo, sí, les voy a preguntar. Y les voy a preguntar mucho. Y sepan que me pueden decir que no sé, tal vez alguna pregunta, y eso los va a incentivar al día siguiente o al otro a ir y buscar, porque les voy a volver a preguntar. Entonces, existe el coacheo, existe crearle la responsabilidad, pero desde un lugar más horizontal y no tanto vertical. Solo creo que el doctor Correa tenía una pregunta que había levantado la mano, pero no estoy seguro. A ver. No veo la pregunta. Nos está diciendo Shal que no se permite abrir el No, no micrófono tengo. público. Pueden escribir, si no, a través del chat si tienen alguna pregunta. Bueno, espero que igual mi presentación no haya sido... al principio parece muy deprimente, pero es parte de la realidad que tenemos. Parece que hay que buscarle vueltas, hay que buscarle métodos, hay que buscar las formas de tratar, sobre todo de que siga siendo atractivo, porque nuestra especialidad es una especialidad crítica, no solo por manejar pacientes críticos, sino porque el recurso cada vez se quiere involucrar menos en el desgaste y en todos estos otros problemas. Entonces hay que enfrentarlos porque si no, el futuro va a ser cada vez más incierto. ¿Sabes qué es lo que pasa, Mauro? Que yo en realidad regreso a eso de los equipos de alto rendimiento. En realidad yo sí lo veo que nosotros nos debiéramos ver como una fuerza élite en donde nosotros tenemos que tener un entrenamiento muy refinado, muy especializado. Quiero salir de eso de que el intensivista es la persona difícil con la que nadie habla y que no acepta nada porque si no está, si hay una parada cardíaca que está grave ya no lo acepta, sino que a nosotros nos toca con el doctor Sierra ser los que aceptamos la mayoría de pacientes que a otros ya se les salió de las manos antes de entrar a cuestionamiento, ¿verdad? Lo que pasa es de que tú has usado una frase que a mí me gusta mucho, de que a veces todo el mundo quiere ser como diva, ¿no? O sea, se confunde la antigüedad con experiencia, con esa posición casi de haber sido seleccionado por los dioses para dirigir la vida y subir el pulgar o bajar el pulgar, ¿no? Eh, el efecto Dunning-Kruger del que se habla en simulación habla acerca de que no necesariamente habla de la humildad, sino que habla de que la arrogancia aparece cuando hay mucha ignorancia. También. ¿Tú qué opinarías de eso? Que en realidad lo que tú decís es muy real, de que el docente que realmente quiere estar acompañando no necesariamente quiere estar demostrando ni pone los retos, sino que él ya sabe lo que es. Pero ¿tú qué pensarías de el comportamiento arrogante de muchos médicos? Yo creo que el comportamiento arrogante es probable que sea porque no sabe alguna cuestión. Por eso me parece que es súper importante después dar el ejemplo y decir, esto es así o esto es asá.
demostrándolo inclusive en público. Más de uno les dice a alguno, bueno, anda a buscarlo para mañana y me lo contás. Y en realidad está escondiendo su ignorancia de ese tema, ¿no? Entonces, yo creo que inclusive es otra de las cosas que siempre les digo. Yo hay cosas que no sé, o tal vez no me acuerde, y no tengo vergüenza en decir no sé. Eso no me hace menos jefe, ¿sí? Yo lo que creo es que muchas de las cosas, es más, ellos no dicen, eh, eh, los insto a decir no sé, pero la mayoría, yo les digo, miren, les voy a hacer una pregunta y sepan que el 90% de los que están al lado de ustedes en esa ronda no lo saben. Y empiezo, pasapalabra lo llamo yo. Te pregunto a uno, le pregunto al otro, le pregunto al otro, le pregunto al otro, y así les voy demostrando que muchos no lo saben. Y me pasa inclusive con a veces preguntas que van hasta inclusive el staff. No todos en este momento hay tanto conocimiento que no podemos tener el conocimiento de todo, todo, todo. De hecho, nuestro pase, por ejemplo, involucra a la gente de infectología, de hematología, que muchas veces vienen y ellos nos cuentan y nos dicen cosas. Y yo les digo, tiene que ser para todos, porque ese conocimiento es para mí, para el staff y para los que se están formando. Entonces, decir eso no lo sé, vamos a ir a preguntarlo, me parece que es la forma de demostrarles a ellos que no es, a ver, por lo menos para mí, avergonzante no saber algo. Y no, vuelvo a repetir, no me hace menos líder o menos jefe eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mauro, y haces énfasis en lo que mencionó Robert acerca de que el aprendizaje y la educación es cotidiana, es diaria. No necesariamente es porque nosotros hayamos terminado la residencia, de que nosotros ya lo sabemos todo, sino que se tiene que seguir teniendo ese mismo. Yo sí lo comienzo desde el entusiasmo y la humildad de querer seguir aprendiendo, y eso es lo que nos va a permitir seguir creciendo. Realmente cuando dice lo que dicen los colegas en las redes, en las preguntas acerca de que nos hace tan humanos, yo siempre digo de que lo honesto y lo humano es que nos equivocamos. Tenemos que enseñar también cómo resolvemos nuestros errores, cómo asumimos nuestros errores. Y en realidad la arrogancia no cabe cuando trabajamos en equipo, como lo menciona Carlos Román, ¿verdad? Y él habla de los modelos mentales, pero yo siempre digo de que a veces ni contar un chiste es entendido por las personas, ¿no? O sea, el chiste es contar algo que va a generar una respuesta y esperamos que se rían, pero no todas las personas a veces lo entienden, ¿no? Hasta un chiste es sencillo, ¿verdad? Entonces quiero agradecerles a ustedes, Mauro y Solo, Robert. perdón, doctor, creo que sí hay una pregunta ahí. O sea, dice doctor Correa, ¿cómo ser líder de un equipo de un hospital con carencias institucionales donde estás entre la espada y la pared? Dice alguien que está. Eh, Pues bueno, creo que aprender esgrima o albañilería. O sea, yo, tenemos que buscar cómo resolver con lo que tenemos. Yo creo que es importante eso, pero de nuevo, hay que involucrar o sea, el déficit creo que existe en todos lados y obviamente que a veces es mucho más difícil. Tal vez yo hablo desde un lugar, desde un hospital grande, hospital de referencia, donde, digamos, muchos de los que están, digamos, juegan muy bien, pero entiendo que esto puede no ser en todos los lugares igual. Y entonces me parece que quien está a cargo debería bregar y estimular y ponerse a la par para tratar de ganar adeptos. Esto es como a veces la religión. Primero, obviamente, yo tengo que estar convencido de lo que creo. Y después, con el ejemplo, intentar ver cómo resolver distintos problemas, pero no, vuelvo a repetir, no desde el verticalismo, desde ponerme al lado y de demostrar que yo también puedo hacer cosas y no solo sirvo para mandar. Sí, yo creo que también en la línea de eso, no sé si la internet fue inestable, yo lo que decía de que estar entre la espada y la pared, pues uno tiene que aprender esgrima o albañilería, ¿no? Creo que también por ahí recibía el comentario de una colega del hospital que decía de que a veces todo lo que hemos hablado pudiera parecer utópico y real, pero yo creo que en base a lo que decía Mauro, hay cosas que dependen de nuestra organización local, ¿verdad? Hay cosas que son macro de política, pero nosotros podemos hacer algo, es mejor trabajar en equipo con el equipo pequeño, con el que
tendremos más afinidad y menos oposición que tener que ir a foros donde ya hay hasta cuestiones de partidos políticos, de intereses y todo. Pero creo que esto también es un esfuerzo diario. Me quedo con lo que dijo Robert, de tener un plan de vida. Yo de veras, Carlos Román, mis maestros, y que tengo el privilegio de medir el éxito en base a relaciones y amigos. Para mí es un privilegio compartir con Mauro y con Robert Ochay. Créanme de que esas son cosas que son valoradas mucho, ¿verdad? Entonces quiero agradecer a todos la participación, a los ponentes, un aplauso a la distancia y virtual. Muchas gracias por participar y dejo la palabra a Shael para la presentación del próximo seminario. Bueno, doctor Moya, muchísimas gracias desde la DASIP, de verdad, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esto es un tema muy importante y que realmente pues lo vemos todos los días en nuestra voz y los que tenemos la oportunidad de compartir con residentes también lo vemos. Queremos darle una invitación muy especial a nuestro próximo seminario en 15 días y bueno, agradecerles a todos después de Cancún volvernos a reunir de esta forma virtual. Muchísimas gracias y muy buen descanso para todos. Feliz tarde, gracias.